Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de diciembre de 2017, último comité del año que vamos a realizar. Nos volveremos a ver después de Reyes hacia el día 9 de enero del 2018. Con relación a las cifras que se han dado a publicar recientemente, se destacan algunos indicadores de confianza. Por ejemplo, en Europa, confianza del consumidor. En Alemania, un nuevo incremento, 10.8 unidades, nuevo máximo registrado en el corto plazo. También datos del PIB en algunos países. Francia, en su versión definitiva de tercer trimestre, 2.3%, un poco por encima de lo que se ha manifestado previamente. Reino Unido, 1.7%, también mejor. Y en los Estados Unidos, a la expectativa de importantes cifras como ingreso y gasto de los hogares, crecimientos estimados altos, 0.4 y 0.5% de manera respectiva. El indicador PCE, medida de inflación preferida de la Reserva Federal, acercándose finalmente a ese 2%, pasando del 1.6 al 1.8. También órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, luego de una contracción del 0.8%, se espera un ajuste hacia crecimiento del 2%. Continúan también las publicaciones del mercado inmobiliario, que veíamos esta semana como tanto los inicios de construcción como las licencias marcaron un nuevo máximo para la última década. Pues para el caso de las ventas de vivienda nueva, el mercado espera algo totalmente diferente. Esto es un poco extraño porque también tuvimos ventas de vivienda usada, donde hubo un repunte más allá de lo que se había estimado inicialmente, así que es probable que aquí en este indicador del día de hoy, que el mercado augura un descenso, puede haber también sorpresa favorable. Y cerrando la jornada, tendríamos para el caso de Estados Unidos, dato de confianza que calculó la Universidad de Michigan en su versión definitiva del mes de diciembre, y las perforaciones petroleras para la semana que termina o que terminó la semana pasada. Con relación a Colombia, indicador de actividad económica correspondiente al primer mes del último trimestre del 2017, es decir, del mes de octubre, donde se espera crecimiento del 1.2% por parte del mercado. En los anuncios, lo más relevante el día de ayer, se destacan tres temas. El primero de ellos tiene que ver con el mercado petrolero. Varios analistas del sector han concluido que el próximo año, debido pues a ese impulso que ha venido recibiendo la industria estadounidense con los mejores precios del petróleo, incrementará su producción a niveles superiores a los 10 millones de barriles día. En el momento en que estalló la crisis petrolera del año 2014, el nivel de producción de Estados Unidos estaba alcanzando los 9 millones de barriles. Hoy Estados Unidos está en 9.8 millones de barriles, es decir, está por encima de lo que desencadenó la crisis del año 2014. Y a pesar de esto, pues tenemos ya estabilización en precios de petróleo e incluso cada vez adquiriendo o llegando más bien a máximos desde ese desplome. Entonces, esto es relevante, es interesante ver cómo este incremento de producción puede limitar las ganancias futuras del precio del petróleo o incluso podría generar algún tipo de corrección. Por eso ayer nos llamaba la atención algunas referencias de que la OPEP puede empezar a delinear su estrategia de salida de los recortes de petróleo. Nos parecía un poco raro el mismo día en que teníamos estas estimaciones sobre producción de Estados Unidos. Esto obviamente fue así. Posteriormente el ministro de Energía de Arabia Saudita y su similar ruso dijeron: nosotros no vamos a anticiparnos, aún vemos desbalance del mercado tal y como estamos viendo con la producción de Estados Unidos, y dicen: hasta que no veamos que se reequilibren las fuerzas, no vamos a empezar a delinear la estrategia de salida de nuestros recortes de producción. Esto tiene todo el sentido del mundo como tal. El otro anuncio relevante en los mercados tiene que ver con las elecciones en España, más exactamente en la región de Cataluña. Recuerden que hubo importantes movimientos hace algunos meses por estas decisiones autónomas de independencia de Cataluña. Pues ayer se realizaron unas nuevas elecciones convocadas por el gobierno central de España, por Mariano Rajoy, su presidente, y pues los resultados fueron nuevamente contrarios a Mariano Rajoy o a los intereses de mantener la unidad de España como tal o como se ha venido conociendo durante los últimos siglos. Y esto pues sin duda ya ha tenido repercusiones. Ustedes observan que en los mercados accionarios el mercado español es el que más desciende el día de hoy. En monedas, el euro la que más se ve afectada. En bonos, los bonos españoles son los que más incrementan sus tasas en términos de rentabilidad exigida durante el día de hoy. En primas de riesgo, los credit default swaps españoles también son los peores. Es decir, lo que estamos viendo hoy es simplemente la consecuencia lógica de esta nuevamente victoria
de los independentistas catalanes, donde mantuvieron la mayoría en el Parlamento catalán. Así que veremos presiones adicionales. Seguramente la posición del gobierno de Mariano Rajoy se debilitó ante estos nuevos resultados electorales. Con relación a los Estados Unidos, el Congreso tramitó de manera rápida y para poder tener este receso, por lo menos hasta el 3 de enero, una iniciativa que elimina el riesgo de shutdown o de cierre parcial de algunas agencias del gobierno hasta por lo menos el 19 de enero. Veremos si a partir de esa fecha, o por lo menos durante el arranque del 2018, pueden trabajar en una nueva iniciativa para tener por lo menos o postergar estas discusiones hasta el 30 de septiembre, cuando se estaría hablando del nuevo plan o el nuevo presupuesto del siguiente año fiscal. Aunque pues no corresponde a un activo en los Estados Unidos, es un activo mundial, pero sí interesante teniendo en cuenta pues ya la apertura de negociaciones de futuros de Bitcoin. Nos llamó la atención que ha habido una volatilidad muy alta y en esta ocasión no solamente al alza, sino en los últimos 5 días han perdido cerca de la tercera parte de su valor. Luego llegar casi a niveles de $20,000 por Bitcoin esta mañana en algunas plataformas de negociación, y eso es importante tenerlo en cuenta. No todas tienen los mismos precios y hay una gran divergencia entre unas y otras. El Bitcoin alcanzó a descender incluso por debajo de los $13,000 cada uno. Esto simplemente es un recordatorio de la dificultad de estimarle un valor a algo tan intangible como esta moneda electrónica, y por lo tanto simplemente nos sirve a nosotros para recordar o para reiterar la cautela que uno tiene que tener con este tipo de nuevos activos. Y decimos nuevos activos porque todavía no podemos determinar cómo va a continuar el mundo a transar este tipo de elementos hacia el futuro. Y con relación a lo que se estaba mencionando por parte de la ONU y la amenaza que había lanzado Donald Trump de que los países que votaran en contra, o más bien aprobaran la resolución en contra del deseo de Estados Unidos o su interés de trasladar la capital que tiene Estados Unidos en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, y reconocer o darle a Jerusalén el estatus de la capital de Israel como tal, pues la ONU había promovido a través de el representante egipcio en esta corporación había promovido una resolución en contra de esta decisión de los Estados Unidos. Pues bien, el día de ayer se estaba realizando la votación. Esta votación no era el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad había, de los 15 miembros, 14 votaron a favor de esa resolución. Obviamente Estados Unidos votó en contra, el único miembro que lo hizo. Pues bien, en la plenaria el día de ayer, 128 países miembros de la ONU votaron apoyando esta resolución, 35 se abstuvieron, 9 votaron en contra y 21 no votaron nada. Y con relación a esto, entonces las amenazas parecen que tuvieron un impacto parcial. Países que son aliados de Estados Unidos, pero cuya mayoría religiosa es musulmana, obviamente apoyaron la resolución. No les importó que Estados Unidos pudiera reducirle de alguna manera esa ayuda financiera, pero otros como Canadá y México, que están en un proceso de negociación de comercio, pues se abstuvieron de votar esta resolución, y otros en América Latina como Argentina y Colombia también se abstuvieron, aunque el día de hoy Colombia decía que simplemente estaba manteniendo su misma línea de los últimos 70 años con relación a lo que es el tema de Jerusalén. En Brasil, el ministro de Hacienda aseguró que de sus reuniones con las 3 grandes calificadoras podía concluir que no iba a haber cambios en la calificación de corto plazo. Los mercados estaban un poco presionados por la dificultad en aprobar las reformas estructurales como el tema pensional, y obviamente ese retraso en aprobación de reforma pensional podría significar una reducción de calificación. Pues bien, lo que dijo el ministro de Hacienda es que esto no le están contemplando así las firmas calificadoras, y por eso el día de ayer el Bovespa tenía en apariencia un rally muy importante y favorable. Continuando en América Latina y tal vez continuando con el tema de América Latina, y es el tercer hecho relevante de la jornada del día de ayer, el presidente de los peruanos, Pedro Pablo Kuczynski, logró sorpresivamente dividir a la oposición. Algunos manifiestan que prometió no públicamente liberar al expresidente Alberto Fujimori, y con esto logró quitarle algunos votos, con lo cual pues esta solicitud de vacancia presidencial por incapacidad moral no tuvo mayores consecuencias. Se mantuvo entonces Pedro Pablo Kuczynski como presidente de los peruanos. Solo hicieron falta 8 votos para que esto no fuera así. Esto en cierta medida puede calmar
poco las tensiones que se habían presentado en las últimas 2 jornadas ante el riesgo de que se pudiera entrar en un limbo político en Perú y se pudiera comprometer la recuperación económica, que para el año 2018 se calcula un crecimiento cercano al 4%. Finalmente, el gobierno venezolano publicó en un reporte en el ente regulador del mercado de valores de los Estados Unidos cómo le había ido más bien en el año 2016. Pues bien, en ese reporte reconocieron una contracción del PIB del 16.5%. Esto es una cifra muy similar a lo que están mencionando cifras, digamos, no oficiales para el año 2017. Es decir, esto ya es una depresión económica como tal. El año 2015 se habían contraído ya 6%, que era muy grave, pero lo del 2016 fue aún peor, y el 2017 seguramente va a ser tan malo o peor como fue el año 2016. Por sectores, lo que fue construcción e industria fueron los más sacrificados, con contracciones de casi 30%. El sector petrolero se contrajo en el año 2016. No estoy hablando del 2017, cuando hemos identificado niveles de producción extraordinariamente bajos, pero en el 2016 ya tenía el sector petrolero una contracción del 10%. Muy probablemente este año ha sido aún peor. En términos de inflación, el gobierno oficialmente calcula inflación del 274%, eso totalmente alineado con la definición de hiperinflación ya desde el año 2016. En el 2015 también 181%, y como hemos manifestado, cifras no oficiales calculan inflación 2017 en un 1400%, y ellos tienen otros índices un poco digamos, un poco sorpresivos por la manera como tratan de calcular eso. Tiene uno como el tema del café con leche, que está a 7000% de inflación en el año 2017, es decir, prácticamente el bolívar perdió cualquier tipo de referencia de valor o de guardar algún tipo de valor. Y por eso es que hemos visto ya referencias últimamente de una dolarización no formal. Ya no solamente se habla de ventas de vivienda o de importación de repuestos y pagados en dólares, sino también algunos artículos de consumo diario, y esto básicamente lo que le dice a la gente es que continúa este proceso de deterioro económico en este país, a pesar de que algunos socios como China tratan de respaldar a la administración de Maduro. Esto es insostenible desde cualquier punto de vista, y por lo tanto en cualquier momento pues puede verse un fracturamiento aún más fuerte. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Vamos a entrar al informe Colombia, donde el día de ayer lo más destacado fue la presentación del plan 2018 o una actualización del plan 2018, donde destacamos una revisión que es razonable. La meta de crecimiento o el pronóstico de crecimiento con el que trabajaba el gobierno para el próximo año era de 3%, parecía muy alto, se ajustó al 2.7%, más alineado con los pronósticos del Banco de la República. Recordamos que en GCC tenemos una expectativa del 2.5%, pero que ya hemos identificado en el mercado agentes aún menos optimistas en temas de recuperación y hablan de crecimientos de solamente 2%. Con relación a otros supuestos, nos parece razonable inflación del 3.3%, tenemos una expectativa incluso más baja a niveles del 3%, precio del petróleo de $55, hablando en el caso del Brent, totalmente posible, no es algo exagerado, incluso teniendo en cuenta que en este momento o durante los últimos meses el promedio del Brent ha superado los $60. Con esto, en teoría, el recaudo tributario neto, y aquí hay que hacer esa diferencia entre neto y bruto, es de 135 billones de pesos. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Porque lo que reporta la DIAN es recaudo bruto. Hay algunas devoluciones que no están incluidas ahí y que hacen que la cifra sea menor. Con eso, el déficit del año 2018 sería del 3.1%, alineado con lo que en teoría manifiesta la regla fiscal. Veremos si se cumple o no se cumple. Lo más normal es que no lo haga, porque el tema de recaudo tributario en los últimos años ha sorprendido, pero a la baja. Ha incumplido las previsiones del gobierno siempre. Hasta aquí el reporte de Colombia en términos macro. Los dejamos con Natalia para los anuncios de carácter corporativo. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos dos noticias corporativas relacionadas con Grupo de Energía de Bogotá. La primera tiene que ver con el anuncio que hizo la compañía el día de ayer de una recompra total del bono que tiene vencimiento en el 2021, y desde ahora se podrá ejercer el derecho a opción de recompra hasta el 23 de enero del próximo año. Sumado a esto, fue publicado el aviso de subasta referente a la segunda etapa del programa de enajenación de Grupo de Energía de Bogotá sobre ISA. Les recuerdo que durante la semana pasada tuvimos la primera etapa y quedaron
quedó un sobrante de 2.707.949 acciones ordinarias por ser adjudicadas, por lo cual se llevará a cabo la segunda etapa para este monto en total con un precio mínimo de 14.000 pesos por acción. Este proceso forma parte del plan estratégico corporativo que fijó la compañía durante los últimos 2 años para consolidarse como la empresa líder en la cadena energética de América Latina con transmisión, generación e distribución del gas natural. El día de ayer, de hecho, como se llevó a cabo, digamos que la noticia que discutíamos de la aprobación por parte del distrito de la enajenación de su participación sobre la compañía, veíamos entonces alta volatilidad como lo esperábamos y la acción pues cerró sobre los 2.015 pesos, muy de cerca a ese precio establecido para la enajenación de 2.018 pesos. Ya pasando con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap el día de ayer tuvo también una jornada positiva con un avance del 0,46%, cerrando sobre los 1.488 puntos. Esto pues ya nos da un mensaje mucho claro de ese ataque que se dio a los 1.475 puntos y que ya se ubica por encima del nivel de congestión de los 1.480, y para lo cual pues ya se refuerza también el mensaje que les he comentado de un posible cierre para el año entre los 1.480 y los 1.500 puntos. Y pasando con el análisis de la acción de Nutresa, el día de ayer esto tuvo un avance del 0,8%, cerrando sobre los 27.680 pesos. Frente a esta acción, pues hemos visto una tendencia positiva que se mantuvo durante casi todo el año. Ha encontrado algo de estabilidad y digamos que un freno dentro de este nivel de congestión entre los 27.000 a los 27.500 pesos, pero pues continúa de manera un poco lenta pero estable lo que es este movimiento al alza, donde les recuerdo que el posible, digamos, siguiente nivel precio objetivo sería sobre los 28.000 pesos. Sin embargo, pues recordar que esta es una acción con bajos volúmenes de negociación, por lo cual este avance o este movimiento al alza se daría paulatinamente. Y finalmente, lo relacionado con la acción de Canacol, el día de ayer esta fue la acción que lideró los avances de la jornada con una valorización del 3,59%, cerrando sobre los 10.380 pesos. Veíamos continuación de la tendencia positiva que fue anunciada para mediados del año, donde pues ya habíamos visto desde principios de agosto digamos que esta estabilidad dentro del rango de negociación, y el día de ayer se realizó entonces con éxito lo que fue este ataque a la resistencia sobre los 10.200 pesos, frente a lo cual pues el día de hoy podríamos entonces seguir monitoreando lo que sería este avance. Si continúa, podría irse cercano hacia los 11.000 pesos, que sería nuestro próximo precio objetivo frente a esta acción. Contrario a lo que veíamos en Nutresa, esta es una de las acciones con mayor volatilidad, por lo cual pues se debe tener un poco de cautela, pero pues recordar estos niveles de 9.500 como soporte y los 10.500 pesos como el primer nivel o resistencia a atacar. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les deseamos un feliz fin de semana y una muy feliz Navidad para todos.